No lo sé, Rick, parece falso. Esta defensa le solicita que no califique de legal la detención realizada a Marisol Lobo Ramírez, toda vez que se violentaron plazos constitucionales y legales, porque fue detenida de forma ilegal el día 15 de diciembre del año 2023 a las 2 horas con 15 minutos, bajo el supuesto de flagrancia previsto en el artículo 146, fracción segunda, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales. Posterior a un reporte realizado en 911 por la señora Edurne Jasso, cuando encontró a Conrado Roy Jasso sin vida dentro de su vehículo. Minutos después, los agentes Rodolfo Mendoza Ramos y su pareja, Valeria Vizcorra, se constituyeron en el domicilio en calle Santa Elena, número 65 Copilco, en la Ciudad de México, lugar en el que yacía el occiso. La señora culpó a Marisol como la responsable de ser quien indujera al hoy occiso al suicidio, toda vez que al encontrar a su hijo y su celular se percató que fue con la última persona con quien se comunicó el joven, por lo que se trasladaron al domicilio de Marisol aproximadamente a las 2 horas con 10 minutos. Y al percatarse que ella tenía el celular en la mano, el oficial se lo solicitó para corroborar que se había comunicado con el occiso, y una vez que se verificó, se procedió con su detención a la hora ya señalada y fue puesta a disposición del Ministerio Público el 15 de diciembre del año 2023 a las 3 horas, sin dejar constancia alguna que obre dentro de la carpeta de investigación de cuando fue puesta a disposición del juez de control, su señoría, lo cual perjudica gravemente su derecho al debido proceso. Mas no solo fue la inexistente constancia antes mencionada lo que constituye la ilegalidad de esta detención, sino que desde un inicio no se actualiza la detención en flagrancia bajo la hipótesis ya mencionada, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 2623 del 2015, determinó que ésta se actualiza en dos supuestos. El primero, cuando la persona o agente de alguna autoridad del Estado que realice la detención del aparente autor del delito haya observado directamente que la acción se está cometiendo en ese preciso instante. Esto es en el iter criminis. En segundo, la persona o agente de alguna autoridad del Estado puede iniciar la persecución del aparente autor del delito a fin de aprenderlo, si, mediante objetos objetivos, le es posible identificar y corroborar que apenas en el momento inmediato anterior se encontraba cometiendo el delito. Dicha conclusión es acorde al contenido de la siguiente tesis aislada con número de registro 2006-476, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a su rubro nos dice: flagrancia, la detención de una persona, si el cumplimiento irrestricto del marco constitucional y convencional regula que aquella figura debe considerarse arbitraria. Por lo que en caso que hoy nos ocupa, no se actualiza ninguno de los dos supuestos, ya que no se observó a Marisol cometiendo el delito en ese preciso instante. Y en segundo término, los elementos utilizados para corroborar que ella, en el momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo el delito de inducción al suicidio, como lo señala la Fiscalía, son ilegales debido a que el oficial tomó el teléfono de la indiciada en su domicilio para revisar sus conversaciones con el hoy occiso, y con ello le fue suficiente para detenerla, lo cual menoscaba gravísimamente, su señoría, el artículo 16 constitucional, párrafo 12, relacionado a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Esto en concordancia también con el artículo 252, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que nos señala que este acto de intervención en comunicaciones privadas y correspondencia requiere una autorización judicial federal, que en este asunto no fue así, su señoría. Finalmente, cabe mencionar que el agente de policía que realizó la detención no informó de forma inmediata y sin dilación la detención realizada, así como nos lo establece el artículo 132, párrafo sexto del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por todos los argumentos expresados, le solicito que no califique de legal la detención realizada a Marisol Lobo Ramírez. Es cuanto, su señoría. No lo sé, Rick, parece falso. Su señoría, esta defensa le solicita que no califique de legal la detención realizada a Marisol Lobo Ramírez, debido a que se violentaron plazos constitucionales y legales, debido a que fue detenida de forma ilegal el día 15 de diciembre del 2023 a las 2 horas con 15 minutos, bajo el supuesto de flagrancia en que se encuentra en el artículo 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Esto en respuesta a un reporte realizado al 911 por la señora Edurne Jasso, cuando encontró a su hijo Conrado Roy Jasso sin vida dentro de su vehículo. A este llamado atendieron los oficiales de policía Rodolfo Mendoza Ramos y su pareja Valeria Vizcorra, en el domicilio ubicado en calle Santa Elena 65 Copilco, en Ciudad de México. Una vez estando ahí, la señora Edurne culpó a Marisol de ser la responsable de ser quien indujera al suicidio a Loy Oxiso, puesto que al revisar el celular de Conrado se percató que fue la última persona con la que se comunicó antes de fallecer. Por lo tanto, el oficial y la señora se trasladaron al domicilio de Marisol con el fin de entrevistarla. Y una vez estando ahí, el oficial se dio cuenta que Marisol tenía su celular en la mano, por lo cual se lo solicitó y revisó sus conversaciones con el Hoy Oxiso, y así corroboró el dicho de la señora y procedió a detenerla a la hora ya señalada. Fue puesta a disposición del Ministerio Público a las 3 horas del mismo día. Sin embargo, dentro de la carpeta de investigación no obra constancia alguna que nos indique de cuándo fue puesta a disposición del juez de control, lo cual constituye una violación gravísima al artículo que nos prevé acerca del debido proceso. Mas no solo fue la inexistente constancia antes señalada lo que constituye la ilegalidad de esta detención, puesto que desde un inicio no se actualiza el supuesto de la flagrancia, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2623-2015, estableció los dos supuestos en los que esta figura se actualiza, siendo estos: número 1, cuando una persona o autoridad o agente del Estado encuentra a la persona cometiendo el ilícito en ese preciso instante, esto es, en el iter criminis. Y en segundo lugar, cuando la persona o autoridad o agente del Estado se fíe de elementos objetivos que guíen a la persecución y posteriormente a la aprehensión de una persona que anteriormente se encontraba cometiendo un ilícito. Su señoría, en el caso que hoy nos ocupa, no se actualiza ninguno de los dos supuestos, puesto que en primer lugar, Marisol no fue vista en el momento exacto en el que estaba cometiendo el hecho que la ley señala como el delito de inducción al suicidio. Y en segundo lugar, los elementos objetivos que tomó en cuenta el oficial para comenzar con su persecución y posteriormente con su aprehensión son ilegales, puesto que hay que recordar que el oficial tomó el celular de Marisol en su domicilio y lo revisó. Esto sin una autorización judicial federal que establece el artículo 152, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual pues este es un acto que requiere de dicha autorización, violando así el derecho humano a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Finalmente, el agente de policía no informó sin dilación y de forma inmediata acerca de esta detención realizada, lo cual lo encontramos en el artículo 132, fracción sexta del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por todo lo anterior, solicito que no se califique de ilegal la detención realizada a Marisol Lobo Ramírez, escuadra. No lo sé, Rick, parece falso. Honorable juez de control, esta defensa le solicita que no califique de legal la detención realizada a Marisol Lobo Ramírez, toda vez que se violentaron plazos constitucionales ilegales porque fue detenida de forma ilegal el día 15 de diciembre de 2023 a las 2:15, esto bajo el supuesto de flagrancia previsto en el artículo 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello fue posterior a un reporte realizado al 911 por la señora Edurne Jasso cuando encontró a Conrado Roy Jasso sin vida dentro de su vehículo. Minutos después, el agente Rodolfo Mendoza Ramos y su pareja Valeria Vizcorra se constituyeron en el domicilio en calle Santa Elena 65, Copilco, en la Ciudad de México, lugar en el que yacía el Oxiso. La señora culpó a Marisol como la responsable de ser quien indujera a Loy Oxiso al suicidio, toda vez que al encontrar a su hijo y su celular, se percató que fue la última persona con la que se comunicó el joven, por lo que se trasladaron al domicilio de Marisol aproximadamente a las 2:10, y al percatarse que ella tenía su celular en mano, el oficial se lo solicitó para corroborar que se había comunicado con el Oxiso, y una vez que se verificó, se procedió a su detención a la hora ya señalada, y fue puesta a disposición del Ministerio Público el 15 de diciembre de 2023 a las 3 horas. Posterior a esto,
no se dejó constancia alguna que obre dentro de la carpeta de investigación respecto de cuándo fue puesta a disposición del juez de control, lo cual perjudica el derecho al debido proceso a la señorita Marisol Lobo Ramírez. Mas no solo fue la inexistente constancia antes mencionada lo que constituye la ilegalidad de esta detención, sino que desde un inicio no se actualiza la detención en flagrancia bajo la hipótesis ya mencionada, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2623-2015, determinó que ésta se actualiza en dos supuestos. El primero de ellos, cuando la persona o agente de alguna autoridad del Estado que realiza la detención del aparente autor del delito haya observado directamente que la acción se está cometiendo en ese preciso instante, esto es, en el iter criminis. El segundo de ellos es cuando la persona o agente de alguna autoridad del Estado puede iniciar la persecución del aparente autor del delito a fin de aprenderlo si mediante elementos objetivos le es posible identificarlo y corroborar que apenas en el momento inmediato anterior se encontraba cometiendo un delito. Dicha conclusión es acorde al contenido de la siguiente tesis aislada, con número de registro 26476, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a su rubro dice: flagrancia. La detención de una persona sin el cumplimiento irrestricto del marco constitucional y convencional que regula aquella figura debe considerarse arbitraria. Por lo que en el caso que hoy nos ocupa, no se actualiza ninguno de los dos supuestos, ya que primero no se observó a Marisol cometiendo el delito en ese preciso instante, y en segundo término, los elementos utilizados para corroborar que ella en el momento inmediato anterior se encontraba cometiendo el delito de inducción al suicidio son ilegales, debido a que el oficial tomó el teléfono de la indiciada en su domicilio para revisar sus conversaciones con el hoy occiso, y con ello le fue suficiente para detenerla, lo cual menoscaba al artículo 16 constitucional, párrafo 12º, relacionado a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Esto en concordancia con el artículo 252, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se señala que este acto de intervención en las comunicaciones privadas y correspondencia requiere una autorización judicial federal previa, y en este asunto no fue de esta forma. Finalmente, su señoría, cabe mencionar que el agente de policía que realizó la detención no informó de manera inmediata y sin dilación la detención realizada, como así lo establece el artículo 132, párrafo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Su señoría, por todos los argumentos anteriormente expresados, le solicito que no califique de legal la detención realizada a Marisol Lobo Ramírez. Es cuanto.